Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que se encuentren bien. Continuamos con esta serie de reflexiones. Estamos aprendiendo la Biblia, estamos cumpliendo lo que el Señor nos indicó. ¿Qué estamos cumpliendo? Cumplimos en buscar por todos los medios ser fiel a la palabra de Dios, de enseñarla, de hacer discípulos, de bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, que es el gran mandamiento que el Señor Jesucristo nos dio. Bueno, hoy tenemos un tema difícil para tantas personas, sobre todo para los creyentes, sobre todo para los creyentes en Cristo fieles. ¿Qué sucede cuando nuestros hijos rechazan el Evangelio? Cuando nuestros hijos rechazan las enseñanzas que les damos, cuando nuestros hijos no reconocen al Dios creador, cuando nuestros hijos se apartan de la iglesia, cuando se apartan de la palabra de Dios. Hay muchos temas como estos, pero tenemos una sola cosa para ver, el por qué nuestros hijos lo hacen. Bueno, evidentemente somos todos pecadores, y aún los niños, cuando se hacen grandes, también son pecadores. De chico también son pecadores. Somos pecadores porque hemos nacido de una naturaleza caída, hemos nacido muertos en espíritu. Y entonces tenemos que entender algunas cosas sobre los hijos. Lo que tenemos que entender es lo que dice la palabra de Dios, porque si queremos saber algo, qué son nuestros hijos, cómo son nuestros hijos, tenemos que ir a la palabra de Dios. Y acá, en la palabra de Dios, hay un salmo muy famoso, que es el 127, el Salmo 127, que en algunos versículos dice esto, y nos da a entender qué son los hijos. Dice así: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saeta en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. ¿Qué son los hijos? Número uno, los hijos no son nuestros, los hijos son de Dios. Y acá el ejemplo que nos da este salmo es que es, digamos, un ejemplo que los hijos son como las saetas, como las flechas, ¿no es cierto?, que tiene un guerrero, un valiente. ¿Y para qué están ahí esas flechas? Para arrojarlas, para tirarlas en el sentido, ¿a quién? A nuestros enemigos. Y ahora tú me dices, pero yo debo tirar a mis hijos a nuestros enemigos. No, nosotros lo que tenemos que hacer es criarlos, porque el Señor nos dio, nos prestó los hijos, como el gobierno le presta a los soldados las flechas, y el soldado tiene que hacer un buen uso de esas flechas. Y nosotros tenemos que hacer un buen uso de esos niños que el Señor nos dio, esos hijos que el Señor nos dio. Los tenemos que cuidar, criar en el camino de Él. Y después los tenemos que lanzar al mundo. El mundo es un enemigo. El mundo es un enemigo. Y nosotros vamos a lanzar nuestros hijos al mundo. Y lo tenemos que lanzar bien equipados. Y la forma de equipar a los niños es con la palabra de Dios. Por supuesto, tenemos que darle de comer
alimentarlos, enseñarles, criarlos, cuidarlos, amarlos, protegerlos. Pero, sobre todo eso, tenemos que darle el arma más potente, que es la palabra de Dios. Quiere decir que nuestros hijos no son nuestros, son personas que el Señor nos dio para que lo criemos y después los pongamos en el mundo para que ellos puedan vivir una vida como el Señor quiere. Ahora, ¿qué pasa cuando, sobre todo las familias creyentes en Cristo, aquellos que son fieles, encuentran que sus hijos rechazan la palabra de Dios? Bueno, número 1, tenemos que orar. Ustedes dicen, bueno, sabemos eso. Sí, pero ¿lo estamos haciendo? Si tú tienes una hija, un hijo, y tu familia, y tú eres un creyente, ¿estás orando por tus hijos? Una cosa es si vamos a orar. No, estás orando por tus hijos. Estás orando para que el Señor los ilumine, porque ellos deben conocer que hay un Dios, que los creó, deben conocer que hay un Señor y un Salvador, que es el Señor Jesucristo, y ellos deben poner este Señor y Salvador como centro de su vida. Ahora, nosotros como padres y madres, ¿no?, de nuestros hijos, queremos lo mejor para ellos y a veces nos queremos adueñar de ellos. Pero nosotros no somos dueños. Es Dios el dueño de ellos. Y ellos tienen que aprender. Y nosotros tenemos que enseñarles. Para eso hace falta orar. Orar en el Espíritu. Que el Señor ilumine el entendimiento de ellos y también ilumine nuestro entendimiento. Pero no es cuestión de orar solo. No es cuestión de que enseñarles. Nosotros tenemos que vivir lo que le estamos enseñando. O sea, no es que yo puedo estar enseñando a mi hijo cosas de la Biblia y después me estoy peleando con mi esposa, o una familia que no ora antes de comer. Cuando los chicos ven que uno no ora, y somos creyentes y no estamos orando, cuando los chicos ven que no estamos viviendo una vida como la que nosotros estamos enseñando a otros que se debe hacer, que somos hipócritas. Somos hipócritas, ya habíamos dicho que somos pecadores. Y nuestro hijo, ¿qué va a decir? Ustedes me vienen a enseñar a mí, nuestros hijos, hijas, me vienen a enseñar a mí, y ustedes, fíjense en ustedes antes. Aparte, la iglesia son todo hipócritas. Enseñan cosas aburridas, enseñan cosas que no tienen sentido. Son locos, ¿no es cierto? ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que enseñarles a dar frutos. Les voy a contar una cosa cierta que nos sucedió. Es una cosa simple, pero ahí me di cuenta realmente de lo que la palabra de Dios está diciendo. Ahí me di cuenta, una vez teníamos en casa nuestra, nació una plantita chiquitita, ¿no? Una plantita que no sabíamos de qué era. Sabíamos que era algo cítrico, ¿no? Y la tuvimos ahí en una macetita, después la pasamos en la tierra, empezó a crecer, más o menos 5 o 6 años, 5 o 6 años empezó a crecer, pero no sabíamos de qué era. Sabíamos que era un cítrico. Uno decía, mira, puede ser naranja, mandarina, puede ser limón, lima. No sabíamos realmente qué podía ser. ¿Y qué tuvimos que hacer? Esperar. Y esperamos varios años. La plantita creció, se hizo grande, y entonces dijimos, bueno, ya es grande, y no daba frutos.
no daba frutos. Pasaron varios años más. Creo que tendría como 10 años ya esa plantita, que siempre la mantuvimos porque se fue haciendo grande. Tenía espinas también, espinas. Y dije, qué raro, bueno, vamos a ver. Y un año dio fruto. ¿Y qué fruto dio? Limones. Era una planta de limones muy extraña, le digo la verdad. Tenía espinas, pero eran limones muy buenos. Y después comenzó a dar frutos cada año, una cantidad enorme. Ahora, yo entendí la palabra de Dios en ese momento, de que para esperar que dé fruto debe pasar tiempos. Entonces, en el libro de Gálatas, fíjense en lo que dice el libro de Gálatas, acá en Gálatas, capítulo 5, el versículo 22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Y qué estamos esperando de los hijos nuestros? Que den frutos. Si nosotros oramos, pedimos al Señor que los ilumine. Son personas ellos, son pecadores. Ellos también tienen que rendir su corazón a Cristo. Y luego veremos cómo comenzarán a dar frutos. Pero la tarea nuestra es saber que no son nuestros, saber que son hijos de Dios y nos dio esos hijos a nosotros para que los mandemos al mundo después capacitados para cumplir la tarea que Dios quiere cumplir con ellos también. Así que no aflojar. Si tú tienes hijos y ellos rechazan el Evangelio, si tú tienes hijos y ellos parecen que no han escuchado todas las enseñanzas que tú, mamá, y tú, papá, le han dado de la palabra de Dios, continuamos a orar, continuamos a esperar para que den frutos. ¿Y qué significará esos frutos? Significará que serán salvos. Bueno, estimados mamá, papá, hermanitos, hermanitas, niños, niñas, abuelos, abuelas, espero que tengan una linda semana. Los amo. Me llamo Alberto.